Señores, en el vídeo anterior os dije que venían buffos confirmados para los personajes de Mondstadt y hoy tenemos los buffos. Han bufado la probabilidad crítica daño crítico de Razor. Sakarosa mete bastante daño infligido entre sus skills y la C6 a todo el equipo, siempre y cuando haya dos personajes de la Aquelarre. Mona es una verdadera salvajada que ahora da daño crítico al equipo con la C4 junto con la probabilidad. Maestría en una de sus constelaciones. Da un bono de 30% de daño al vaporizado y su C1 que da un 15% de daño en varias reacciones con hidro. Si el personaje que las ejecuta está fuera del campo, aumenta este bono en doble o más del doble. Albedo ahora es bastante más jugable y podría competir con Shironen en uno o dos equipos. Y Venti se va a volver meta. Han rescatado a Venti podría superar a Kazuha. Lo veremos. Dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para algún por disfrutar y ver el vídeo y el canal. Recordad dejar vuestros puntos del hype para que se realmente y posicione. Gracias por todo el cariño y el apoyo. Genshin en la 6.0 ahora está dormidito porque se vino el UGC y no hay mapa y toda la cuestión. Y sin embargo el canal está explotando, los vídeos cada vez son más vistos. Vosotros estáis haciendo cada día un mejor trabajo como comunidad y estoy súper agradecido y lo valoro todos los días y lo agradezco infinito. Gracias de verdad, comunidad. Explotar todos los botones de apoyo free to play para tener más posibilidades de ganar 2 bendis al día. Y a este ritmo igual me planteo sortear 3 bendiciones al día para vosotros por apoyar tantísimo. Bienvenidos invitados a los directos, que aprovechéis si estáis comiendo, gracias por estar un día más ahí. Y vamos con los buffs a los personajes de Mondstadt. Primera historia. Algunos buffs van de la mano de activarse solo si hay dos personajes de la Aquelarre que se consideran personajes mágicos. Y básicamente estos personajes son Razor, Klee, Mona, Albedo, Sakarosa, Fischl y Venti. Venti es una brujita, es una bruja salvaje y desatada. Pero son estos 6 personajes por ahora y en el futuro tiene sentido que posiblemente añadan a Alice, Nicole y algunas otras de las brujas o personajes relacionados con el Aquelarre. Phil, ¿bufa algún otro personaje que no has dicho? No. Eula y otros personajes de Mondstadt no tienen nada que ver con esto. Y os voy a decir en cada personaje cuándo es una pasiva que se activa con el rito arcano, que básicamente es una consonancia, igual que la consonancia lunar, donde 2 o más personajes del equipo sean de Mondstadt. Y os voy a explicar si en alguno de estos casos cualquiera de los personajes es mejor que alguno que ya conocemos, para que os hagáis una idea si entrarían en algún tipo de tier list meta o en algún equipo potente, y cuáles son buffos que meten al personaje de forma normal para que el personaje simplemente tenga sentido y funcione un poco mejor. Así que empezamos con Razor, señores, facilito. Primero, Razor, pasiva de la Aquelarre, como dice por aquí. Pasiva de la Aquelarre y pasiva del buff. Primer buff que no es de la Aquelarre, dice: la ulti de Razor se incrementa, el daño del compañero de alma, el lobo, se incrementa en un 70% del ataque de Razor. Esta es una burrada y además tiene una C6 que permite capear la proporción en Razor. ¿Vuelve a Razor viable? Pues aquí Razor es el primer personaje y es el primero porque fue el icono del canal durante mucho tiempo. Para los mods antiguos, no sé si lo sabíais, pero Razor fue el número 1 main, primer icono del canal y primer personaje con el que me pasé el abismo full estrellas en la 1.1 al principio de Genshin. Fue un personaje muy querido y por eso, como soy el CEO, lo acabo de bufar porque me da la gana. Además que Mona es el único personaje que tengo C6 en mi cuenta free to play y en mi cuenta principal fue mi primer 5 estrellas C6, con lo cual también he bufado a ese personaje porque me da la gana, porque soy el CEO. Y he bufado a Venti y diréis, bueno, y Venti, si nunca te gusta, lo criticas. La fecha de cumpleaños de Venti es mi fecha de cumpleaños. No es broma. Soy el CEO y he hecho lo que me ha dado la gana con estos personajes. Ahora bien, Razor. Es una broma, tío. Su primer talento es continuo. Aumenta, como digo, el daño de su ulti en un 70% del ataque de Razor. Su segundo buff, mejora continua, dice: cuando Razor tiene 3 Electro Sigils, que es la pasiva del talento de Razor, si algo no se entiende podéis ir a ver el personaje o lo puedo explicar por encima, pero básicamente Razor gana unos sellos cada vez que haces una reacción electro o golpeas con tu habilidad elemental, y esos sellos luego se pueden estallar con la elemental cargada que hace un golpe al suelo para generar energía, o con el nuevo rito arcano, nueva pasiva, puedes también utilizarlos para otra cosa. Pero bueno, dice, cuando tienes
3 Siegis al mismo tiempo, su pasiva, la C6 de Razor, quien lo tenga C6 y le guste. Cada vez que se consume un Electro Sigil, con la ulti se consumen con el rito de la Aquelarre, Razor gana 10 de probabilidad, 50 de daño crítico. Eso significa que a día de hoy Razor, igual con algún mandoble de daño crítico como el emblema del mar de juncos de Degia, por ejemplo, puede casi acercarse a capear la proporción, aunque Razor sigue teniendo el problema de su recarga de energía que tiene coste de 80 y como DPS físico más electro no creo que brille mucho más de aquí. Ahora, el último bufo de Razor dice, cuando un Electro Sigil dice se activa pero excede el máximo de 3 durante su ulti, suelta un rayo adicional que hace 150% del ataque de Razor, es decir, más hits electro, y regenera 7 de energía. Y esto, digamos que este último talento pasivo, que además combina con la C6, solo se activa si hay 2 o más personajes de el Aquelarre, es decir, los mágicos, incluido Durin también, en el equipo con Razor. ¿Esto vuelve a Razor roto o algo? No. Y el mayor problema es que Razor realmente donde se utiliza mucho más es en el Razor Thunder Fury, que es un Razor realmente pegando Electro con su ulti y Pyro imbuido por la C6 de Bennett, y está pegando reacciones de Hyperbloom y Crepitar, o sea, Bargeon y Hyperbloom, donde realmente no aprovechas la C6 de este bufo ni aprovechas el extra de daño de ataque. Es decir, es un Razor más enfocado a ser un carry que haga daño. ¿Esto lo mejora o lo vuelve jugable o algo así? La verdad es que no. La verdad es que no cambia nada y casi cualquier carry electro que conozcamos a día de hoy hace un poquito mejor trabajo que Razor, a menos que en algún momento salga alguna especie de carry o de soporte que le dé un daño espectacular, sobre todo porque igual Mika C6 bufa el daño físico, pero Razor aquí, como estáis viendo, gana un 70% de daño en la ulti, pero en el lobo que está pegando electro, no físico. Entonces, habrá que testear. Igual tengo un Razor nivel 90 C6 con coronas, así que le pongo un set que tenga por ahí y lo probaremos en stream. Pero Razor no mejora. Vamos a hablar del resto de personajes. Siguiente, vamos a hablar rápidamente de Sakarosa, creo que la tengo por aquí, de Fischl, porque sus bufos son cortos, pero buenos. Y Sakarosa y Fischl son personajes que sí se utilizan a día de hoy, por eso igual se han limitado con los bufos. Básicamente, Fischl tiene primero un bufo nuevo cuando hay consonancia del Aquelarre, y es este bufo que lo que hace es que si es un equipo de sobrecarga y se activan sobrecargas, le da 22% de ataque a la propia Fischl y al personaje en campo. Fácil. Pero si hay un electrocargado en el equipo, se activan 90 de maestría a Fischl y al personaje en campo. Recordando que Fischl se puede jugar en equipos donde se combinen los electrocargados y los super vaporizados, que es un personaje Pyro golpeando sobre un electrocargado, un Nubilet Fischl Durin, por ejemplo, para que sepáis, y puede activar ambos bufos. Pues bien, Fischl ahora, esto solo se activa si hay consonancia de la Aquelarre, ¿vale? Pues Durin más Fischl, por ejemplo. Pues la C6 duplica estos bonos, así que te da un 40 y pico % de ataque a sí misma y al personaje en campo, y 180 de maestría a sí misma y al personaje en campo si la tienes C6, y si hay reacción de sobrecarga, pues el bono de ataque, si hay reacción de electrocargado, el bufo de maestría, y si están los dos en conjunto, pues los dos en conjunto. ¿Está fuerte? Está fuerte, sinceramente. Lo que pasa que depende, como está explicando, depende un poco del tema de la consonancia y todo lo demás. Pero está fuerte, la verdad es que está fuerte. Luego, Sakarosa. Sakarosa tiene 3 bufos que son todos iguales y básicamente con la habilidad elemental, creo que todos dependen del tema de la Aquelarre menos la C6. Y básicamente, cuando golpeas con la habilidad elemental, aumentas el daño infligido del equipo un 5%. Cuando golpeas con la ulti, aumentas el daño infligido también del equipo un 7%, si no recuerdo mal. Estos bufos creo que dependen de la Aquelarre, creo que uno sí, uno no, pero teniendo en cuenta que Flints no se beneficia del bono daño infligido, te da igual para Flints, que es donde actualmente se juega Sakarosa. En el futuro se jugará Yahoda C6 en vez de Sakarosa. Entonces, no está bufando a Flints, ¿vale? Que Sakarosa realmente donde más se usa es a donde Flints. Y el último bufo de Sakarosa es en la C6 de Sakarosa. Dice que, aparte de su C6 normal, que cuando la ulti se imbuye de un elemento le da 20% de daño elemental al elemento imbuido, aunque la Sakarosa, la ulti, tiene 20 segundos de cooldown, no se juega, y los equipos de Sakarosa a día de hoy, de Nefer y Flints, solo se tira la elemental, no se tira la ulti, porque 20 segundos de cooldown te perjudica. Dice el nuevo bufo. Adicionalmente,
Todos los personajes Witch, es decir, los brujas, ¿no? Los del rito arcano, es decir, los personajes de la Aquelarre nuevos bufados de Mondstadt, reciben otro 8% de daño elemental del correspondiente elemento absorbido. Es decir, la C6 da pues 8% de daño elemental, que no es mucho, aparte de los 20 que ya daba antes, 28, pero solo 8 más a los que son de la Aquelarre. Y un bono daño infligido de 15 más 7, pues 12% de daño infligido también deben ser de la Aquelarre y solo se activa si hay dos personajes de la Aquelarre en el equipo. ¿Sirve para Flinch o para Neffel? No. Ya está. Sagrosa y Fischl ahí están. Fischl me parece muy fuerte, la verdad. Sagrosa no tanto, pero porque creo que ya está fuerte de base. Así que seguimos con los siguientes porque sí, he dejado los 5 estrellas para el final. Vamos a hablar de Venti y de Klee. Mucho texto en el tema de Klee porque sí que han cambiado bastantes constelaciones y demás. En Venti ya os expliqué más o menos qué había y ahora ya lo tenemos de forma definitiva. Se imbuye los normales, pega un par de normales de Anemo, su ulti hace más daño. Han aumentado el uptime de su ulti y luego tenemos a Mona y a Albedo. Vamos a ir con Albedo primero porque Albedo es un poco más complejo, le han bufado varias cosas. Han bufado primero su ultimate, si no recuerdo mal, y dice por aquí, que lo tengo por aquí... tiene un bufo de 120 de maestría al equipo como antes y toda la cuestión, y un efecto adicional que hace que hagas más daño en proporción a la defensa de Albedo, que hace más daño ahora con su ulti. Y además, como ahora con Albedo invocas como 2 flores sombra con su habilidad elemental, sabéis que ahora este es el bufo, invocas 2 flores nuevas, lo explico después. La ulti hace explotar estas flores extra, es decir, 3 flores más haciendo mucho más daño. Es decir, Albedo con la ulti hace más daño, aparte de bufar, como ya bufaba antes, el 120 de maestría al equipo, que puede estar bien. Luego, talento de ascensión. Aparte la parte tiene bufos en las constelaciones también. Talento de ascensión. Dice por aquí, su primer talento de ascensión dice que las flores hacen un 25% más de daño a los oponentes por debajo del 50% de la vida. Esto ya era anterior. Dice adicionalmente, cuando las flores generadas por Abiogénesis Solaris-Utoma, que es la elemental, golpean a los oponentes, su daño se incrementa en un 120% a la defensa de Albedo por cada Dark Isotoma en el campo. Es decir, las flores sombra, que hay 2 flores más ahora, hasta un máximo de 240%. Es un bufo enorme para el daño de las flores de Albedo. Antes era un muy buen sub DPS y la diferencia que tenía con Shilonen es que era muy buen sub DPS. Ahora va a hacer mucho más daño fuera del campo. Igual se vuelve viable, sobre todo con el equipo de Ito. Sobre todo es un bufo al equipo de Ito. Porque diréis, bueno, Phil, Albedo también es bueno con Albedo, Navia, Furina, Bennett. Sí, pero como no tienes 2 personajes de la Aquelarre, estás fastidiado. Pero el equipo de Ito puedes jugar Ito, Gorou, Albedo, y de último puedes jugar Fischl o Durin, además son de la Aquelarre. Entonces, Albedo va funcionando y capaz es un pequeño bufo para Albedo, para sobre todo equipos de Ito, tenerlo muy en cuenta. Luego, tiene bufos en las constelaciones, como explicaba, que son la C2, la C4 y la C6, una cosa así. En la C2 es más daño en la ulti, que es la que le he dado al principio. La C4, que no sé si tendrá Albedo C4, pero igual es a ver si rascan pues dinero, ¿no?, de la gente que diga, uy, soy men Albedo, lo quiero C4. La C4 es la que daba daño en descendentes, ¿os acordáis? Que tampoco usó nadie. Dice, el bufo dice, adicionalmente, cuando un personaje activo en el campo salta cerca de una flor, gana un bufo adicional. Inmediatamente destruye esa flor. Te da un salto como Xianjun e incrementa el daño descendente en otro 30%, más el mismo 30% que ya tenía la C4 base, 60%, para a lo mejor jugar un Xiao con Albedo, no sé. Y este efecto desaparece 0.1 después de golpear con un ataque descendente. Es decir, es un bufo a, pues como hay 2 flores, bueno, 3 casi, pero 2 oscuras de estas flores, pues son 2 ataques descendentes bufados. Esto no creo que mejore mucho más nada de Albedo. Y luego, su C6. Su C6 normal dice, los personajes activos dentro del área de su habilidad elemental protegidos por un escudo aumentan su daño infligido un 17%. Esto es muy poco, va a ser una C6 de un 5 estrellas. Nueva pasiva. Cuando se utiliza la ulti, todos los Dark Isotomas, es decir, las flores oscuras nuevas que se crean en el campo, son destruidas. Destruyendo, según qué cantidad de flores oscuras, tienen los siguientes efectos. Dice, su ulti se incrementa en el daño total de los máximos stacks de la C2 que dije anteriormente, que le da más stacks para hacer más daño con la ulti. Y
su elemental canon, la vanilla, la que no son dos florecitas fantasma nuevas que hace, que van haciendo daño también, se incrementa en un 250% la defensa de albedo. Es decir, destruyes las dos flores fantasma, pero la flor principal hace pues el triple de daño prácticamente. Bueno, el triple de daño no, 250 más de la defensa de albedo durante 20 segundos. Esto es albedo. Opinión personal. Aparte de esto, sabéis que le han bufado que ahora mismo su habilidad elemental. Más bufos albedo, señores. Sí, tiene más bufos. Albedo, estos son bufos a sus constelaciones, ¿ok? Aquí falta que os explique el bufo principal, que es el de la habilidad elemental. No quiero alargarme mucho, pero pues albedo es lo que tiene. Y básicamente tiene un bufo albedo que lo que hace es, dentro de su habilidad elemental, hay unos stacks y según esos stacks va dando daño elemental al equipo, principalmente pues a Itto o a Navia, entiendo yo, hasta un 30%, si no recuerdo mal, porque ahora mismo no lo tengo presente, pero lo había leído anteriormente. Entonces, imagino que esos 3 stacks tienen que ver con la flor principal y las 2 flores oscuras extras, y esas flores oscuras extras, como podéis comprobar, se pueden destruir. ¿Qué significa todo esto? Que albedo es viable. ¿Albedo es mejor o peor que Xilonen? Pues bien, en mi opinión personal, como estaba explicando, albedo no supera a Xilonen en los equipos de Navia por el tema de la baja de resistencias, por el daño bruto de Navia que puedes mejorar, por bastantes cosas, pero creo que en el equipo de Itto, si vas a jugar con Fischl o con During de soporte o sub DPS de Itto, sí es un pequeño buff al equipo de Itto. Albedo es un 5 estrellas. ¿Merece la pena volverse loco por constelaciones de albedo? En mi opinión, no. En mi opinión no hay que volverse loco por las constelaciones de albedo y no creo que mejore mucho más, pero está bastante más jugable, lo han arreglado bastante. Ludwig, eres un migajero, hay un pack de todos los por-doses de Genshin con un descuento increíble. Que en Genshin son $200 si los sumas, solo está a 159. Con lo que te gastarías en Genshin con todos los por 2, te da para comprarte todos los por 2 que resetean el aniversario, más un pay de 100. Y aparte hay una Bendy que yo ya la he comprado, no para mí, sino para regalaros a vosotros, que está por aquí, que está a 3.36, una vez solo por la 6.0. La Bendy normal es 3.76 y hay 2 packs nuevos de 3 Bendis por $11, que es el coste de 2 Bendis, una Bendy gratis, y un pack de 5 por 18, como veis aquí. Es una locura. Y si quieres a Nefer y a Furina, hay un pack de 100 a menos de $70. Ya está. Os dejo con el Phil, que no es migajero. Siguiente personaje, y ya me quedan los mejores: Venti, Mona y Klee, que lo he dejado para el final como siempre. Klee, Phil, Klee. Hombre, pues junto a Razor en mi caso, Klee fue mi primer 5 estrellas en mi cuenta principal, y ahora mirad dónde estamos 5 años después, y Razor y Klee fueron los personajes con los que me pasé mi primer abismo full estrellas, o sea que igual dentro de lo que cabe, igual soy el CEO y ni siquiera yo lo sabía. Pues bien, Klee, mucho texto, ¿vale? Igual que Albedo, pero os explico. Dice Klee, pasiva. Cuando la habilidad elemental o ataques normales golpea hacen daño, hay un 50% de chance de que se cree la flor explosiva, que es la flor esta de Klee, ¿qué tal? Utilizar tu habilidad elemental o tu ulti garantiza, esto es nuevo, que salga una de estas flores. ¿Qué hacen estas flores? Las flores antes lo que hacían era que tu cargado no tuviera coste de aguante, y van spawneando las flores según vas golpeando. Dice ahora: tienes un máximo de 3 flores acumulables. Antes no tenías 3 flores, tenías una, y si la gastabas tenías que rezar para que salte otra vez la flor. O sea que ya mejora bastante con esto, ¿no? Dice, cuando Klee hace un ataque cargado, consume una flor y hace que este cargado haga 50% más de daño. Esto es nuevo y es uno de los primeros bufos. Bufo del rito arcano, bufo que solo se activa con 2 personajes de la Aquelarre. Durante tu ulti, los ataques normales de Klee, el combo normal ya no resetea, y cuando Klee golpea su tercer ataque normal, automáticamente quita una flor y golpea un ataque cargado. Es decir, hace un cargado sin que hagas el cargado. Esto también es muy interesante y muy potente, y es un daño bruto muy fuerte, pero recordemos que su ulti hace como un montón de hits aleatorios de Pyro, con lo cual Klee no va a vaporizar. Klee en todo caso es una especie de personaje estilo Tartaglia, que va a golpear Pyro como una loca, y va a jugarse posiblemente en monopiros o en quemaduras, donde Furina fuera del campo pueda vaporizar en varios casos. Klee no va a vaporizar ella los hits. Klee no es Hu-Tao. Klee hace tanta cantidad de hits que además es muy improbablemente coordinable esos hits, que Klee va a aplicar Pyro como una loca. Klee ahora mismo es más Tartaglia que Hu-Tao, para que me entendáis. Entonces igual se combina con personajes que fuera del campo puedan vaporizar. Constelaciones, más bufos, C1.
La C1 actual lo que hace es que mientras vas golpeando ataques normales dentro de tu ulti, hace una chispa coordinada más, que son esos hits que haces con tu ulti, que son como golpes de piro aleatorios extra. Dice C1. Cuando atacas o utilizas habilidad elemental o ulti, Klee tiene un chance de invocar una chispa adicional del golpe de la ulti, haciendo daño 120% del hit original de la ulti, vale. Bufo original dice, adicionalmente, 12 segundos después de activar una chispa de estas, Klee gana 60% de ataque. ¡Esto es una locura! A ver, la cuestión es que Klee igual no capea la proporción crítica, pero si vas con Furina y Bennett igual puedes usar Cazador Fantasmal, no lo sé. La cuestión es que Klee no capea la proporción, pero 60% de ataque en la C1 de gratis, cuidado con Klee, igual es jugable. C6. C6 no creo que tenga mucha gente C6, pero bueno. Dice C6. Cuando está bajo los efectos de su ulti, Klee regenera 3 de energía elemental a ella y a todos los miembros del equipo cada 3 segundos. Se vuelve batería. Esto era así anteriormente, ¿ok? Adicionalmente, lo que acaban de meter por el tema del bufo. Durante 25 segundos puedes utilizar la ulti y todos los miembros del equipo ganan 10% de piro de damage, de bono de daño piro. Y adicionalmente Klee gana un 50% de daño piro. A ver, esto estaría bien si fuera un 4 estrellas, pero es un 5 estrellas. Es un buff a la C6, pero no tiene mucho sentido. Y hay un último buff que es la consonancia del rito arcano, que se activa cuando hay los personajes rito arcano en Klee. Dice, cuando se consume una chispa explosiva, estas pasivas que es una florecita que te da un cargado sin aguante, Klee tiene un 50% de posibilidades de no consumirla. Adicionalmente, cuando se hace el primero o segundo ataque normal, hay un 40% de chance de consumir una chispa explosiva para invocar directamente una bomba coordinada, que es uno de los cositos Dodoko de la habilidad elemental, si no recuerdo mal, que es esto que dejas en el suelo y luego estalla y es más daño, ¿no? Esto es Klee. Se acaba de volver un arsenal. Es una especie de Tartaglia con una cantidad insana de hits que aplica mucho piro. E igual un monopiro o una especie de During Klee con Furina vaporizando fuera del campo y yo que sé, Bennett o algún personaje extra rollo Shinonen en el equipo, podría tener sitio. Tengo a Klee C4. La voy a jugar, la tengo a nivel 90, triple 9, los talentos. Así que de nuevo en los streams, cuando esto salga en la 6.2, probaré el personaje y veremos. Venti. ¿Es mejor o peor que Kazuha? Bueno, y os aviso ya de que Mona es Jesucristo. O sea, a Mona le han bufado todo y ahora mismo está rotísima. Creo que está rotísima Mona. Venti, ¿es mejor o peor que Kazuha? Es la pregunta. Pues bien, básicamente Venti. Talento de combate. Rito arcano, es decir, consonancia de 2 personajes de la Aquelarre. Cuando el ojo de la tormenta creado por Venti está activo, Venti tiene un efecto adicional. Los ataques normales se convierten en flechas imbuidas de anemo que golpean a los enemigos. Y se combina con la C1, que sabéis que la C1 te da una especie de triple cargado, o cuando apuntas puedes hacer normales pero triples imbuidos, con lo cual esto lo vuelve carry. Hombre, no lo recomiendo como carry sinceramente, pero combina con su arco para dar ataques normales imbuidos de anemo. Segundo talento. Cuando los ataques normales golpean a los enemigos, la duración del ojo de la tormenta se extiende 1 segundo, con un cooldown de 0.5 y se puede activar hasta 2 veces, con lo cual el uptime que yo explicaba que tiene en su ulti, creo que eran 8 de utilización, 15 de cooldown, ahora son 10 de utilización, 15 de cooldown, es más que Kazuha, pero sigue siendo una basura. Si tuviera 20 de utilización, 15 de cooldown, como todos los arcontes, todavía sería comprable. Y lo que yo creo que necesitaría es juntar bien y juntar de verdad, porque su ulti es súper molesta de jugar, aunque tengo a Venti también nivel 90 y lo probaremos. Luego, bufos a las constelaciones. C1, que es el de los triple ataques normales y triple cargado, que es un meme en la comunidad porque no sirve para nada, de las peores C1s del juego, literalmente. Sabéis que hace triple cargado, cada golpe adicional, porque haces 3 normales y 3 cargados, hace un 33% de daño original, con lo cual ni siquiera es el doble de daño. Adicionalmente dice, estas flechas tienen otras 2 flechas más que van siguiendo a los enemigos. Cada flecha hace un 20% del daño original, con lo cual ahora sí duplican el daño con la C1. Y este efecto se puede activar una vez cada 0.25 segundos. Si el ojo de la tormenta está en el campo y tiene una conversión elemental, las flechas también golpearán con ese elemento. O sea, que igual pones a Venti a pegar golpes de piro con la C1 y un ataque que antes era triple ataque. O sea, 3 flechas, ahora son 2 por tal, tenías 3 y 4 más, son 7 flechas. Bueno, haces como unas flechas que se dividen en 80.000 flechas. El daño no es una locura, pero casi que sí, esta vez sí que duplicas el daño general de tus ataques normales. Y yo creo que esto es que la rotación, como sabéis que el elemental tarda en castearse y las partículas que genera como que van muy lento, es para hacer elemental ulti y unos normales ahí
antes de salir de la rotación para absorber esas partículas y para igual hacer este torbellino con algún elemento y poder hacer algún tipo de buffos al equipo y toda la cuestión, ¿no? Es interesante. C6. Los enemigos golpeados con la ulti ven su resistencia a Nemo reducida en un 100% y adicionalmente Venti gana 100% de daño crítico pero a C6, o sea que esto da igual. Y luego por último tiene por aquí la última pasiva de Venti, que es que cuando hay un cambio elemental con su ulti pues gana 50% de bono elemental a Nemo. Estos buffos realmente son para contentar a la gente que en su momento, digamos que pues fue muy fan de Venti. Podría llegar a decir que al menos ahora está a la altura más o menos de un Arconte, con los problemas de que no tiene full uptime, aunque mejoraron 2 segundos más la utilización de su ulti, y que realmente no junta enemigos grandes. En mi opinión sería un Arconte de verdad y sería un personaje al cual merecería la pena tirar el día que tenga 20 segundos de utilización, 15 de cooldown en la ulti como todos los Arcontes, y juntase enemigos grandes incluso. Si juntase enemigos grandes sería un Arconte increíble y lo usaría todo el mundo. Y está decente como mínimo, no vamos a quejarnos, está jugable, está decente. Mona. ¿Estáis listos para ver lo que hace Mona ahora? Primero, Mona tiene 2 talentos nuevos. Primer talento, con los ataques normales ganas unos stacks, hasta 3 stacks, ataques normales y cargados, y esos stacks dan 30% de daño extra de vaporizado a los personajes, dice fuera del campo, o sea que entiendo yo que es para que el propio Durin vaporice y Alice en el futuro y yo qué sé. Segundo, por cada ataque normal también te da hasta más 8, 2 segundos por ataque normal de la duración del debuff de Mona, que a talento 13 con la C3 es un 66% de daño infligido extra a los enemigos, que es bastante, es casi como Furina es un 100%. Cuidado con Mona ahora. El problema de Mona es que antes tenía 5 segundos de este bufo y si estaba congelado el enemigo duraba más, pero realmente eran 5 segundos, porque muchos bosses grandes no se podían congelar. Y con Skirk no podías aprovechar esos 5 segundos porque a la que tiras la ulti y cambias de personaje y no sé qué, se van los 5 segundos. Ahora tiene más 8 segundos si pegas ataques normales con Mona, porque el combo va a ser un ataque normal, elemental, ataque normal, ulti, ataque normal y salto un cargado, ¿vale? Porque salto un cargado automáticamente ahora. Entonces ahí activas los 4 por 2 segundos, 8, con lo cual 5 más 8, 13 segundos de 66% de daño infligido a los enemigos. Ahora Mona se parece a Furina. Está rota y no es el primer bufo. Por eso lo dejan para el final, va a volar la cabeza, tíos. Esos son los 2 bufos base de Mona. Ese daño de vaporizados 30% más y tal. Ahora, la C1 de Mona, porque tiene 4 bufos, en la C1, en la C2, en la C4 y en la C6. Atentos. La C1, creo que ya sabéis todos que ya le han metido un 15% de daño electrocargado lunar, por si la juegas con Flames o algo así, pero bueno, no es una gran cosa. Pero dice la C1, nuevo bufo, dice, adicionalmente, si el personaje que activa esa reacción, que es un 15% electrocargado normal, electrocargado lunar, 15% de daño vaporizado, más el 30-45%, torbellino hidro 15% y congelado duración se extiende un 15%, ¿no? Dice, adicionalmente, si los personajes del equipo están fuera del campo, los que activan la reacción, los bonos de daño, dice, o sea, el de congelado, ¿no? Los bonos de daño que reciben se mejoran en un 160% del efecto original. Es decir, 160% yo entiendo que es el doble, no creo que sea un 60% más, porque cuando es un 60% te pones 60%, 160% es más del doble. O sea, que serían cerca del 35% ahora. 35% de daño electrocargado, 35% de electrocargado lunar, que 35% de electrocargado lunar para Flames es muchísimo. O sea, se puede, si llevas Mona Instructor, igual se puede acercar a lo que hace ahí, ¿no? Ahora Mona en la 6.2. Y entiendo que esto no tiene que ver con la Aquelarre. Lo que os he explicado antes sí tiene que ver con la Aquelarre, los buffos de las observaciones no. C1, rota. Lo que pasa es que tiene que ser un personaje fuera del campo el que lo active, pero rota. C2. La C2 antes básicamente te daba un 20% de posibilidades de activar un cargado cuando metes ataques normales. Esto ahora dice que cuando Mona utiliza su ulti, el chance de que tu primer ataque normal de un cargado es 100%. Entonces el combo es ataque normal elemental, ataque normal ulti, ataque normal, ¡pum!, salto un cargado. Entonces ahí activas los 4 stacks de 2 segundos de tu bono para que realmente sean 13 segundos del bono de daño infligido, pues como da Furina básicamente. Esto es nuevo, es una locura. Y dice, cuando el ataque normal, cuando este ataque cargado golpea a un oponente, todos los miembros del equipo ganan 80 de maestría. Está rota. 80 de maestría a todo el equipo es una locura. O sea, de hecho esto prácticamente hace que igual Mona se nos acerque bastante a Ino en el equipo de Flames, aunque va a venir Columbina y tal. Pero es una locura. Y todavía vienen tranquilos, que los bufos vienen. Y yo tengo Mona C6 en 2 cuentas. Casualmente.
Siguiente bufo, damas y caballeros, la C4. La C4 antes te daba 15% de probabilidad contra los enemigos afectados por el presagio, el Omen, que hemos dicho que tenía el problema que duraba 5 segundos, ahora dura 13. Pero es que dice ahora que no solo estos 15 segundos, estos 15% de probabilidad ya no duran 5, duran 13 por el tema del presagio, sino que ahora todos los personajes magos de la Aquelarre ganan 15% de daño crítico adicional. Esto es una pena porque esto no afecta a Skirk, por ejemplo, pero está fuerte también la C4. Y por último, la C6, quien la tenga, antes lo que hacía es que básicamente en los ataques cargados ganaban un 180% de daño mientras Mona estuviese dentro del modo dash especial de Mona. Y era una especie de Mona carry, porque combinado con la C2 que te soltaba un ataque normal con un 20% de posibilidades, o sea, un ataque cargado con un 20% de posibilidades que ataque normal, hacía que Mona se pudiera jugar de carry con C6 y que hubiese un cargado por ahí que vaporizase con Xiangling y tal e hiciera una burrada de daño. Pues bien, ahora dice que el ataque cargado de Mona contra enemigos afectados por el Omen se incrementa en un 200% del daño original. Mona puede ser un hipercarry hidro ahora en campo, beneficiándose de todos estos buffos, o puede ser un buffer increíble con instructor o nobleza y cazador de dragones y ser un personaje fuera del campo espectacular, bufando las reacciones, la maestría, el 15% de daño crítico al propio Durin vaporizando incluso, y con esta C6 jugarse de carry. Adivinen quién tiene Mona C6 en 2 cuentas y va a jugarla también cuando salga. Estos son los bufos, señores. Conclusión, Mona está rotísima. Klee se convierte en una especie de Tartaglia medio viable, bastante fuerte, pero en equipo es un poco nicho y no creo que esté rota. Venti se acerca mucho a Kazuha a día de hoy y con su arma tiene mucho daño fuera del campo, pero no mejor que Kazuha en mi opinión, pero está fuerte. Albedo se convierte en jugable y desde luego es un bufo al equipo de Ito. No creo que sea mejor para Navia porque, bueno, igual si juegas un Navia, Albedo, Durin, Bennett, igual sí mejora el equipo de Navia, habría que probarlo. Y luego los 4 estrellas, pues Razor se puede jugar un poco más de carry, pero no es mejor que ningún carry 5 estrellas electro que hay 80.000, ni mejor que Eula. Y Sakarosa y Fischl, pues Sakarosa, pues ya habéis visto, al final es un total de pues 12% de daño infligido y 8% de buen daño elemental, pero casi todos a personajes de la Aquelarre. Y Fischl es mucho mejor de lo que ya era cuando Fischl ya era buena. Lo que pasa es que algunas cosas se activan solo con el Aquelarre, pero casi 40 de ataque a sí misma y al personaje en campo y 180 de maestría a sí misma al personaje en campo, la primera con sobrecarga, la segunda con electrocargados y equipos que se puedan combinar ambos. Es una locura. Igual un Mona carry con Fischl, Durin de sub DPS haciendo electrocargados, una especie de nacional, pero de Mondstadt, y un Bennett ahí de soporte dando ataque a todo el equipo, pues igual es una locura de equipo. Lo veremos. ¡Poquito más! Esperad la 6.2 que estaré probando todo esto, señores. Pero por ahora estos son los bufos y son bastante interesantes. Cuidad mucho, tener muy buen día, no sé, millis y chaito.